voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos sean todos a esta entrega de su programa La Voz de los Obispos. En el mes de septiembre que va caminando, mes dedicado a la Biblia en nuestra Iglesia Católica. En esta entrega tenemos una interesante propuesta que nos va a llevar a dos escenarios académicos de dos universidades de nuestra Iglesia Católica en la República Dominicana, con dos interesantes congresos que giran en torno a, primero, a los líderes católicos y segundo, otro que toca este tema bastante interesante que el Papa Francisco nos ha puesto en prioridad en la Iglesia, que es el tema de la sinodalidad, de la comunión y de la participación con este sínodo que se estará realizando en Roma justamente en este mes también de septiembre. Nos iremos a la Universidad Católica Nordestana en la diócesis de San Francisco de Macorís y también a la Universidad Católica Santo Domingo con este otro interesante tema sobre la sinodalidad. Un programa que esperamos que sea de su agrado. No se vayan de ahí, acompáñennos y bienvenidos a esta entrega de La Voz de los Obispos. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de septiembre: honestidad en la palabra. ¿Cómo un joven llevará una vida honesta? Cumpliendo tu palabra. Salmos 119, 9. Como acción en la familia, recomendamos entronizar la Biblia, colocando el cuadro de la Virgen de las Mercedes y leer el Evangelio del día. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos sean todos, gracias por mantener la sintonía con su programa La Voz de los Obispos, una producción de la Conferencia del Episcopado Dominicano. En este segundo bloque queremos aprovechar para felicitar a Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago, por su 46 aniversario de ordenación presbiteral. En este bloque vamos a tener la intervención de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís y gran canciller de la Universidad Católica Nordestana, a propósito de las palabras de bienvenida en este primer Congreso Internacional para Líderes Católicos. También veremos parte de la conferencia magistral de Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, con el título Misión del Líder Católico, Doctrina Social de la Iglesia. Y para terminar este bloque, la intervención muy significativa, el testimonio de nuestra vicepresidente, la señora Raquel Peña, que va a compartir con nosotros algunas inquietudes y testimonianzas de su vivencia como católica, como política y a propósito del liderazgo de los católicos en la vida pública. No se vayan, vamos a ver esta intervención de Monseñor Castro, de Monseñor de la Cruz Valdera y de nuestra vicepresidente Raquel Peña. Bienvenidos al primer Congreso de la Academia de Líderes Católicos en nuestra República Dominicana. Es un honor inmenso recibirles en San Francisco de Macorís, lugar donde este noble proyecto echa raíces y desde donde, con la bendición de Dios, se extenderá a lo largo y ancho de nuestro amado país. Hoy no solo es un día de celebración, sino de reflexión. Al ser los pioneros de esta academia que ya tiene vida en muchas naciones del mundo, cargamos sobre nuestros hombros una gran responsabilidad y un compromiso inquebrantable. Una responsabilidad
no solo con aquellos que han depositado su confianza en nosotros, sino también con la misión que nos guía: fortalecer y expandir la palabra y el amor de Dios en cada rincón de nuestra tierra, fomentando la sana política y la conciencia ciudadana. Cuando un cristiano entra en ejercicio de la política y se olvida de su discurso del bien común, de la dignidad humana, del crecimiento de la persona de una forma integral, le falta ese espacio social. Será como una campana que suena, pero no conmueve lo corazón, porque el corazón se conmueve cuando verdaderamente hay promoción humana. Fíjense el elemento que le estoy mencionando aquí de la promoción humana y el derecho fundamental de la persona. Nunca la iglesia se puede olvidar de aquellos que no tienen vivienda, de aquellos que pasan por momentos de tristeza, que son excluidos, que se encuentran en constantes movilidades humanas, en lugares de pobrezas, que son extranjeros. Nunca se puede olvidar. Porque si la iglesia se olvida, se está olvidando del propio Jesucristo, que tuvo una gran movilidad humana de un lugar a otro. La iglesia nunca puede estar aislada del Estado. Pero ¿en qué sentido la colaboración con el Estado? Es siempre buscando el bien común, la dignidad de la persona. Y si buscamos prestigio, grandeza, poder, nos olvidamos de la raíz del cristianismo. Y por eso nuestro diálogo con el Estado debe estar fundamentado siempre en el desarrollo integral de una nación, basado en esa ciencia pura que es la política, con la finalidad de buscar el bien común. Las obras educativas, espirituales y sociales de nuestra Madre Iglesia han transformado vidas, muchas vidas, comunidades, precisamente gracias al liderazgo católico, un liderazgo vivo, de entrega y de trabajo, de amor al prójimo y fe en nuestro Señor Jesucristo. Un liderazgo que tiene el poder de trascender a la propia comunidad de creyentes y volverse un faro que ilumina a toda la sociedad. Crecí en una familia de profundos valores católicos y que aprendí desde pequeña a que nosotros tenemos que guiar nuestras vidas de manera personal y profesional por esos sendos. Y estos valores en fe se fueron fortaleciendo con experiencias como las vividas en el colegio, por ejemplo, de La Salle, donde yo cursé el bachillerato. En el colegio de La Salle yo conocí de cerca lo que es la gran labor que realizan los hermanos lasallistas. Bajo su orientación, pues me invitaron a que me involucrara en tareas sociales, específicamente de alfabetización. Yo tenía apenas 13 o 14 años y realmente le dije que sí al inolvidable hermano Alfredo Morales. Y eso definitivamente cambió mi vida en ese momento, porque ahí yo descubrí mi vocación de maestra y pude comprobar la gran dimensión transformadora del liderazgo católico. Pero antes que eso, yo también no puedo dejar de decir que
todo el colegio antes de llegar al bachillerato, también yo digo que fui criada, aunque yo tenía a mi mamá y mi papá, por monjas. Y yo no tengo cómo pagarle a la Iglesia Católica, a los líderes de la Iglesia Católica, mi formación. Voz del pueblo. Voz del pueblo. Gracias por mantener la sintonía con este subprograma La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. En este mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia y justamente a distancia de casi un mes del inicio de esta fase del sínodo sobre la sinodalidad, pero también sobre la participación, la comunión y la misión de la Iglesia que se tendrá en Roma justo a principios del mes de octubre. A propósito, y como si fuera para comenzar, para irnos preparando, la Universidad Católica de Santo Domingo, como Monseñor Benito Ángeles, que es su rector y es obispo auxiliar de Santo Domingo, han preparado este congreso que gira en torno a los ejes temáticos del sínodo. Vamos a ver en esta ocasión las palabras de bienvenida de Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de Santo Domingo y rector de la Universidad Católica del mismo nombre. También la participación de Monseñor Luis Marín de San Martín, que es un obispo agustino, que es subsecretario del Sínodo de los Obispos, que pronunció una interesante conferencia a propósito de este sínodo por una iglesia sinodal. Veamos estas dos breves intervenciones. Mis palabras son para darle una acogida fraterna a nuestro invitado especial de hoy, a su excelencia reverendísimo Monseñor Luis Marín de San Martín, tal como se ha dicho, obispo titular de Zuliana y subsecretario del Sínodo de los Obispos, y manifestar el corazón grande de Monseñor Luis Marín, que después de algunos tiempos compartido con él y su comunidad de los agustinos en Roma, sacamos la conclusión de tener a una persona con una capacidad de acogida extraordinaria y de ser un hermano en el que realmente siempre su corazón está abierto para la acogida. Y desde el 2008 reside en Roma, en la curia general de su orden, que fue donde lo conocí, donde ha estado ejerciendo de archivero general, de asistente general de los agustinos y presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana en Roma. El 6 de febrero de 2021 el Papa Francisco lo nombra subsecretario del Sínodo de los Obispos, al mismo tiempo que le concedía la dignidad episcopal y le asignaba la sede titular de Zuliana. Recibió la ordenación episcopal el 11 de abril de manos del cardenal Carlos Osoro Sierra. Bienvenido, mi querido hermano y amigo, Monseñor Luis Marín de San Martín. Tuvimos, si recuerdan, la fase diocesana de este proceso. Es un proceso que comienza desde abajo, porque todos los procesos de renovación deben comenzar desde abajo. Si no, no se cumplen, no es posible. Hay que empezar. Igual van más lentos, pero son mucho más seguros. La fase diocesana, luego pasaron las conferencias episcopales, tuvimos luego la fase continental, 7 continentes. Ahora estamos para iniciar la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que tendrá 2 momentos, este año y el próximo. Rasgos de la Iglesia Sinodal basado en lo que hemos recibido. Primero, una Iglesia Sinodal es orante y contemplativa. Una Iglesia Sinodal es orante y contemplativa. Esto nos lleva a la experiencia, como he dicho antes, del encuentro concreto con Cristo y
dimensión cristológica, y de la apertura al Espíritu Santo, dimensión neumatológica. Y esto nos mueve a potenciar, a cuidar la realidad orante de la Iglesia. Hay que orar, redescubrir la oración y la contemplación. Otro tema que el Papa está insistiendo mucho. La Iglesia orante y contemplativa. Si no, no es posible. No te alimentas. Es que yo tengo mucho que hacer, es que ya voy dejando. Te mueres, es decir, falta la savia, hay que orar, pero hacer oración. Oración personal y oración comunitaria. Redescubrir la oración. Segundo, una iglesia sinodal es una iglesia encarnada que pone en el centro la experiencia. La experiencia. Debe ser una experiencia concreta del pueblo de Dios en un contexto específico. Es una experiencia. Si no hay experiencia de Cristo, todo se reduce a una fórmula abstracta o a un activismo. En cualquier caso, es una iglesia fría, que no comunica. Hará muchas cosas, pero no comunica evangelio. No es buena noticia. No es Cristo en medio del mundo. Cristo está muy lejos. Es la iglesia de la experiencia de Cristo que se encarna en los contextos concretos. Hay que aterrizar, hay que bajar. El Papa lo dice con una frase, nos decía, esto me parece mucho más dura. Hay que ensuciarse, dice el Papa, hay que ensuciarse. No, yo no, es que me ensucio de mezclarme, me ensucia el bajarme. Hay que ensuciarse. Hay que bajar, hay que encarnarse. En el tiempo concreto que te toca vivir, en la sociedad concreta que te toca vivir. El mundo va muy rápido. Entonces a veces repetimos recetas sabidas para un mundo que no existe ya. Este mundo, tenemos que conocer el mundo de hoy. Conocerlo. Pablo VI, el gran Pablo VI. Hay que conocer el mundo. Si no lo conoces no lo puedes amar. Y si no lo amas no lo puedes servir. Tercero, una iglesia sinodal está caracterizada por un realismo opuesto a la ideologización. El Papa dice muchas veces, y pone el ejemplo, los necesitados tienen nombre y apellidos, no son números. Los emigrantes que mueren miserablemente en el mar o abandonados son personas, no son un número de estadística. Los muertos de la guerra no son números de estadística. Son personas con nombre, con apellidos. Tú cuando das limosna, nos decía, a mí eso me impresionó muchísimo, cuando das limosna a un pobre, ¿usted da limosna? Primera cosa, bueno, sí. Cuando das limosna, ¿qué haces? ¿O arrojas las monedas en la mano? ¿Le tocas la mano? ¿Le miras a los ojos? ¿Hablas con él? Es una persona, te está haciendo un favor. Te estás encontrando con Cristo. Personalizar. Y esto es un antídoto contra la ideologización. 4. Una iglesia sinodal es una iglesia fundamentada en el depósito de la fe, en el depósito un fide que no cambia, pero que no es una piedra, no es una pieza de arqueología. Y debemos distinguir entre la sustancia y los accidentes, entre la esencia y las manifestaciones. Y también en esto nos hace ver que debemos a veces cambiar el lenguaje con el que expresamos este depósito de la fe. Es la labor también de la teología. Con las iglesias de los primeros siglos que se separaron, la ruptura de la iglesia por las cuestiones cristológicas, curiosamente hoy no hay ninguna diferencia. Hay una unidad en cristología. Hemos entendido el lenguaje. ¿Qué entendían aquellos por persona, por naturaleza, por sustancia? Hay que ver el lenguaje, no es la esencia. Entonces, este lenguaje también que sí puede cambiar, no para traicionar el depósito de la fe, sino para vivirlo y expresarlo. 5. Una iglesia sinodal es una iglesia escatológica y dinámica, que abraza el ya, pero todavía no. Es decir, es una iglesia en camino, que nace del misterio del Dios trinitario y que va hacia el Dios trinitario. Es una iglesia relacional y en camino.
A propósito del mes de la Biblia, y para terminar este bloque, vamos a ver una interesante y brevísima reflexión de Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, a propósito del mes de la Biblia. Después continuamos con nuestro programa. Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Pues para mí, como siempre, es una gran alegría poder compartir cada mes nuestra misión y sobre todo el tema fundamental. Y esta vez, en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Así como nos dice el prólogo de Juan en esta parte tan importante y fundamental. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso te invito a conocer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a practicar esa palabra de Dios que, como dice el salmista, es luz para nuestro paso. Porque recuerda que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer al mismo Jesús. Que esta palabra ilumine tu vida y así también tú puedas caminar con pasos firmes a ese encuentro con el Señor. Y termino como reza mi lema episcopal, y fue precisamente las palabras de Pedro ante aquella invitación de Jesús de lanzar las redes. En tu palabra, Señor, echaremos las redes. Que por tu palabra podamos nosotros seguir remando mar adentro y hacer la pesca milagrosa que tú quieres que todos y cada uno de nosotros vayamos realizando en nuestra vida. Que esa palabra de Dios ilumine nuestros pasos. Amén. Bien, estamos ya en la parte final de este segundo programa de nuestro mes de septiembre, agradeciendo a todos aquellos que siguen nuestro programa por los distintos medios y también por las distintas redes sociales y nuestro canal de YouTube. Síganos, suscríbase, como dicen por ahí, dele a la campanita. Y seguimos en el mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Gracias por su sintonía, será hasta la semana próxima, si Dios lo permite. Bendiciones para ustedes. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.